Abogados, ¿cuándo aterrizó tan perfectamente el último truco póstumo de alguien que toda la sala del tribunal estalló de risa? Historia 1. Soy abogada de familia y pensaba que ya lo había visto todo hasta el testamento de don Julián. 2 hijos. La hija cuidó de él. El hijo apenas aparecía salvo para pedir dinero. El hijo llegó al juicio con un traje carísimo y un nuevo reloj, convencido de que se llevaría la casa porque soy el varón mayor. La hija solo quería que se respetara lo que estaba escrito. El juez abre el sobre sellado con el testamento original, y detrás de las páginas formales cae un papel doblado, escrito a mano, anexo final. Solo leer si mi hijo se pone insoportable. El juez frunce el ceño, pero lo lee en voz alta porque estaba firmado y fechado. Si en esta sala mi querido hijo empieza con su discurso de «yo merezco más», ruego al juez que le recuerde lo siguiente. Yo ya le di su herencia por adelantado, en forma de rescates, préstamos no devueltos y coches destrozados. Así que, legalmente, queda compensado. Y si se enfada, que venda el reloj. El hijo llevaba media hora repitiendo que siempre pensó que papá me dejaría la casa por ser el hombre de la familia. Cuando el juez terminó de leer lo del reloj, la hija soltó una carcajada ahogada. El secretario se tapó la boca y hasta el juez sonrió antes de pedir silencio. El hijo, rojo como un tomate, intentó decir que no era su letra, que era manipulación. Pero la firma coincidía. El perito caligráfico ya lo había confirmado. La sala entera terminó riéndose cuando el juez remató. Señoría confirma que, en efecto, la casa es para la hija. Y el reloj, para recordar a todos que las herencias adelantadas también cuentan. Historia 2. En este caso defendía a la segunda esposa de un señor muy rico, muerto hacía 6 meses. Los hijos del primer matrimonio la acusaban de haberlo manipulado en su lecho de muerte, para quedarse con todo. Llegaron con fotos de WhatsApp, mensajes impresos, incluso un informe de un perito pagado por ellos. El ambiente estaba tenso, hasta que tocó abrir un USB adjunto al testamento. El notario había dejado constancia de un video póstumo. Se proyectó en la sala. Aparece el difunto, en bata de hospital, pero muy lúcido. Si están viendo esto, es porque mis hijos están intentando echarle la culpa de todo a mi mujer. Hola chicos. Uno de los hijos bajó la cabeza. El vídeo seguía. Sé que estáis diciendo que estoy manipulado, que ella me controla el móvil. Mira, hijo, si ella controla mi móvil, explícame por qué sigues pidiéndome dinero a las 3 de la mañana desde el casino. En ese momento, en pantalla, el señor levanta una hoja y lee en voz alta varios mensajes con fecha, hora y cantidades. Papá, último préstamo, te lo juro. Papá, te devuelvo todo el mes que viene. La mitad de la sala se empezó a reír. El juez hizo una pausa para recuperar la compostura. El difunto remata en el vídeo. Mi última voluntad es simple. Mi esposa se queda con la casa. Vosotros ya habéis heredado bastante en fichas y tragaperras. Ah, y al abogado que contratéis para atacarla, que se lea bien el contrato, porque no pienso pagarle desde el más allá. Hasta el abogado de los hijos se rió. El juez, entre risas contenidas, declaró válido el testamento y dio por terminado el circo. Historia 3. Yo representaba a una tía soltera sin hijos, fallecida, cuya fortuna iba, en teoría, para 3 sobrinos. 2 de ellos siempre estuvieron presentes. El tercero solo apareció al saber del dinero, convencido de que era el favorito porque ella siempre decía que yo era listo. En la audiencia para abrir el testamento, el juez lee la parte seria, reparto equitativo, hasta llegar a una cláusula final que nadie esperaba. Cláusula de desempate por memoria. Cada sobrino deberá recordar en voz alta una anécdota personal conmigo. Si alguno no puede, se considera herencia renunciada a su favor y se repartirá entre los otros. Mi cliente, uno de los sobrinos presentes, se echó a temblar. Su hermano también. El tercero, el listo, sonrió con soberbia. Eso no es legal, señoría. El juez revisó. Estaba redactado como condición resolutoria, perfectamente válida. Así que tocó cumplir. El primer sobrino contó cómo ella lo recogía del colegio cuando sus padres trabajaban. El segundo relató las navidades que pasaban juntos viendo películas cutres. El listo se quedó en blanco. Mezcló historias de otra tía, fechas que no cuadraban. Incluso mencionó un perro que jamás existió. El secretario no podía parar de toser de la risa. El juez, con una ceja levantada, le preguntó, ¿seguro que habla de la misma tía? De repente, la sala entera explotó en carcajadas cuando mi cliente susurró demasiado alto, creo que la confunde con la vecina que le prestaba el coche. El juez, entre risas contenidas, declaró que el sobrino, listo, no cumplía con la condición. Renunciaba implícitamente a su parte.
Todo quedó entre los dos que sí la conocieron de verdad. Y la tía, desde donde estuviera, debió disfrutar muchísimo ese último truco. Historia 4. Este fue en un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conocía. El difunto era el médico del pueblo, querido por casi todos, excepto por el alcalde, quien llevaba años recortando presupuesto y tratándolo como empleado barato. El alcalde, convencido de que el doctor seguro le dejó algo por agradecimiento, vino trajeado a la lectura del testamento. Había hasta periodistas locales. El juez empieza, deja dinero para becas, para el centro de salud, para arreglar el parque, y luego, por último, a nuestro querido alcalde, que siempre me pidió que le echara una mano con sus trámites médicos, le dejo un sobre cerrado que deberá abrirse en sala. Silencio absoluto. El alcalde sonríe, pensando que es un cheque. Rompe el sobre, saca una hoja, y ve fotocopias de certificados médicos, todos válidos, con anotaciones del propio médico, exámenes que el alcalde se saltó, informes donde constaba estrés severo, hipertensión y recomendaciones de descanso que nunca siguió. Pegado a las fotocopias, un texto manuscrito. Querido alcalde, tu herencia es la realidad. No te puedo dejar dinero, pero sí darte algo aún más valioso. Una jubilación anticipada recomendada por tu propio historial médico. El juez ya tiene copia. Si intentas seguir en el cargo, tendrá que decidir si es compatible con tu estado de salud. La sala explotó de risa. El alcalde se puso lívido mientras el juez, con una sonrisa, leía en voz alta. Recomendación póstuma. Deje el puesto. Por usted y por el pueblo. Hubo aplausos, carcajadas. Hasta el secretario tuvo que quitarse las gafas para secarse las lágrimas. El truco póstumo no le dio dinero a nadie, pero sí algo que el pueblo llevaba años esperando. La futura dimisión de su alcalde estrella. Historia 5. En este caso yo estaba del lado equivocado para los comentarios de Reddit. Representaba a la amante que terminó siendo la tercera en discordia, pero también la única que cuidó del hombre cuando se enfermó. La esposa legal pedía anular el testamento. Los hijos la llamaban lagarta. El ambiente en la sala era veneno puro. El difunto había dejado, además del testamento, una carta para ser leída solo si se cuestiona mi capacidad mental. La esposa justamente alegaba eso, así que el juez autorizó la lectura. El notario abre la carta y empieza. Si mi esposa está diciendo en este momento que yo no sabía lo que hacía, permítanme refrescarle la memoria. Cariño, si tú estás en la sala, mírate la mano derecha. ¿Llevas el anillo de boda? Todos miran su mano. No llevaba el anillo. Murmullos. Si no lo llevas, es porque lo empeñaste en 2017 para pagar tus deudas de juego sin decírmelo. El recibo está adjunto a esta carta. El secretario muestra la copia. La esposa se queda paralizada. El texto sigue. Mis hijos, si estáis gritando que la lagarta me manipuló, recordad quién dejó de visitarme cuando dejé de pagar teléfonos y coches. Ella estuvo allí cuando ninguno de ustedes quiso cambiarme ni una venda. La sala, tensa, empezó a soltar risas nerviosas. El golpe final fue este párrafo. Así que sí, estoy en pleno uso de mis facultades. Dejo a mi amante la casa donde me ayudó a morir con dignidad, y a mi esposa e hijos les dejo algo aún mejor. Total libertad para hablar mal de mí sin sonrojarse. Porque ya lo hacían en vida. Hubo un silencio de 2 segundos, y luego una carcajada general. Hasta el juez bajó la cabeza para disimular. La esposa gritó que era una farsa. Los hijos se levantaron indignados. Pero la carta estaba fechada, firmada y acompañada de pruebas. El truco póstumo fue perfecto. No solo consolidó el testamento, sino que, además, dejó expuesta a toda la familia, delante de medio pueblo, entre risas que nadie pudo contener. Historia 6. Este fue el testamento más raro que he visto. El difunto, don Ricardo, era un abogado jubilado famoso por sus bromas pesadas. Tenía 2 hijos y un hermano que llevaba años ayudándole con sus finanzas, o sea, controlándole las cuentas. El hermano estaba convencido de que recibiría, mínimo, la mitad del patrimonio por haberlo cuidado. En la audiencia, el juez lee el reparto normal, propiedades, cuentas, todo aparentemente ordenado. El hermano ya sonreía. Hasta que llegamos a un anexo titulado Lista de favores que nadie quiere escuchar en público. El juez, obligado a leer porque estaba reconocido como parte del testamento, empieza. Mi querido hermano Julián, aquí detallo cada vez que me prestaste dinero de mis propias cuentas para tus negocios fracasados. A cambio, te dejé vivir gratis en mi piso de la playa durante 15 años. Se adjunta tabla de amortización, alquiler estimado, luz, agua, cervezas de la nevera. La secretaria tuvo que morderse el labio para no reír.
Había columnas con conceptos como cerveza 2010-2020 y uso intensivo de sofá. El cálculo final, todo lo que le debía don Ricardo al hermano, quedaba compensado con creces. El juez leyó en voz alta. En conclusión, teniendo en cuenta todos los favores, mi hermano ya ha recibido su herencia en forma de vacaciones perpetuas. Por tanto, lo excluyo del resto del reparto. La sala estalló. Los hijos no sabían dónde mirar. El hermano gritaba que aquello era humillante. El juez, aún riéndose, solo dijo, su hermano decidió hacer las cuentas. Y el difunto también. Historia 7. Defendía a la nieta de una señora muy religiosa, doña Carmen. La mujer había dejado un testamento clásico, con un último truco en vídeo. Los hijos, todos muy devotos en redes, estaban indignados porque la nieta cuidadora se quedaba con el piso principal. Alegaban influencia indebida y que la anciana ya no estaba en sus cabales. El juez ordenó reproducir el vídeo póstumo para valorar su lucidez. Aparece doña Carmen sentada en su sillón, rosario en mano. Si mis hijos están diciendo que estoy loca, tranquilos, llevo años escuchando sus tonterías. Risas bajitas. Luego pide, hijitos, enseñen sus teléfonos al abogado del juzgado, el de gafas. Él sabe qué buscar. El funcionario, rojo, se acerca a los tres hermanos. Tenían la orden judicial anexa al testamento. Les pide desbloquear. Allí, en la pantalla grande, empiezan a proyectarse capturas que doña Carmen había hecho con ayuda de la nieta, apuestas online, chats infieles, insultos a la propia madre en grupos familiares. En una captura, uno de los hermanos decía, a ver cuándo se muere de una vez, que el piso de la plaza me viene genial. La sala guardó un segundo de silencio, y luego se oyó un «¡Madre mía!», seguido de carcajadas y murmullos. El vídeo termina con doña Carmen diciendo, como veis, no estoy loca, solo cansada. El piso se lo queda quien no deseó mi muerte por WhatsApp. El resto, a rezar, pero desde sus alquileres. Hasta el juez sonrió. Los hijos querían que se anulara el vídeo, por invasión de privacidad. La mitad de la sala se reía demasiado como para tomarles en serio. Historia 8. Este fue el caso de un empresario muy estricto, don Marcelo, que siempre hablaba de mérito y esfuerzo. Tenía una hija trabajadora y un hijo que vivía de postureo en redes, vendiendo cursos de emprendimiento pagados por papá. El hijo estaba convencido de que heredaría la empresa por ser el varón y llevar el apellido. En el testamento todo parecía estándar, reparto de acciones, fondos, propiedades. Pero había una cláusula final llamada examen de herencia. Para recibir mis acciones, mis herederos deberán responder 3 preguntas básicas sobre la empresa. Si no pueden, ceden su parte a quien sí se haya molestado en aprender algo. La hija palideció. El hijo sonrió con desprecio. Por favor, señoría, esto es ridículo. El juez decidió cumplir la voluntad. Primera pregunta. ¿Cuál es nuestro principal proveedor desde 2015? La hija respondió sin dudar. El hijo dijo, eso lo lleva contabilidad. No es relevante para un líder. Risas discretas. Segunda, ¿cuántos empleados teníamos durante la pandemia? La hija clavó la cifra y hasta recordó despidos y recontrataciones. El hijo solo respondió, muchos, por eso era tan caro. Cuando el juez leyó la tercera pregunta, la sala ya estaba preparada. ¿Cuántas veces te negaste a venir a la fábrica porque olía feo, hijo? El juez la leyó en voz alta. La gente no pudo contenerse. Carcajadas. Incluso uno de los abogados soltó un suspiro risueño. Resultado. La hija se quedó con todas las acciones. El hijo, furioso, habló de humillación pública. Yo solo pensé que don Marcelo había diseñado el examen perfecto. 3 preguntas y un ridículo histórico. Historia 9. En este caso representaba a la exesposa de un hombre que, según ella, jamás dejaría nada a nadie, porque desconfiaba de todo el mundo. Cuando murió, la nueva pareja apareció con un sobre diciendo que él lo había cambiado todo a su favor. Los hijos, la exesposa y hasta un hermano se juntaron para impugnar. El testamento incluía un audio póstumo. Se reproduce en sala y se escucha la voz del difunto. Si estáis oyendo esto, es porque todos estáis peleando por lo mío, justo como predije. Hola, buitres. Risas ahogadas. Continúa. Siempre dijisteis que yo era egoísta, así que haré una cosa. Mi dinero se repartirá según quien demuestre haberme soportado más tiempo. Por contrato. Todos se miran. El juez abre una carpeta adjunta. Hay copias de convenios, hipotecas, pensiones, acuerdos de divorcio, todo perfectamente ordenado. Mi exesposa se llevó 10 años de discusiones, terapia y 3 mudanzas por mi culpa. Mis hijos 15 años de ausencias. Mi última pareja,
4 años de vacaciones, coche nuevo y 0 facturas. La sala entera empezó a reír cuando el juez leyó el párrafo final. Por tanto, la mayor compensación es para quien más me aguantó cuando yo no valía ni un euro emocionalmente. Mi ex esposa. La actual pareja ya cobró en especie. A mis hijos, perdón. A mi cuñado, nada, por pesado. La nueva pareja se levantó gritando que era injusto, que él la amaba de verdad. El juez, todavía con una media sonrisa, solo respondió: la voluntad está clarísima. Si algo demuestra este audio, es que conocía perfectamente a todos los presentes. Historia 10. Esta historia parece inventada, pero estuve allí. Un casero conocido por subir los alquileres cada año murió dejando varios edificios. Sus sobrinos llegaron al juzgado convencidos de que iban a heredar un imperio. Los inquilinos también acudieron, nerviosos, temiendo desahucios. El testamento empezaba frío, técnico, hasta llegar a una sección llamada Mi último ajuste de alquiler. Durante años viví de subir rentas y apretar a gente que no podía irse. No estoy orgulloso. Así que mi último truco será al revés. Los pisos quedarán en manos de quien de verdad los habita, si están presentes en esta sala. El juez leyó cómo cada inmueble se transfería a una comunidad de vecinos constituida, con nombres y apellidos. Había una condición especial para los sobrinos. Recibirán el local vacío del bajo, siempre que acepten firmar hoy mismo un contrato de alquiler con la nueva comunidad, al precio que yo pagaba cuando era joven. Se adjunta tarifa de 1978. Cuando el juez leyó la cifra, una cantidad ridículamente baja, hubo un silencio y luego una explosión de risas. Los inquilinos aplaudían. Los sobrinos se quedaron boquiabiertos. Uno de ellos gritó que era comunismo póstumo, pero el juez, todavía sonriendo, explicó que el difunto tenía plena libertad para disponer de sus bienes. La sala parecía un estadio. Aplausos, risas, gente llorando de alegría. Fue la única vez que vi a un casero, desde la tumba, bajar los alquileres, y de paso, dejar a su familia avariciosa en la misma posición que sus inquilinos, negociando con quien siempre habían mirado por encima del hombro. Ese truco póstumo fue perfecto. Historia once. Yo era la abogada del testamento de una influencer de fitness que murió joven. Tenía padres conservadores, un exnovio tóxico y una manager que juraba que era como su hermana. Todos querían su dinero de patrocinios y su piso en la ciudad. El testamento era bastante normal hasta que llegamos a un apartado llamado Cláusula de contenido patrocinado. El juez la leyó en voz alta, medio confundido. Declaro que mi último acto patrocinado será este juicio. Así que cada uno de los presentes recibirá exactamente lo que promovió en vida. Silencio. Luego, a mi exnovio, que siempre promocionó mis límites flexibles con sus infidelidades, le dejo un pack completo de órdenes de alejamiento potenciales. Es decir, nada de dinero, solo la prohibición expresa de acercarse a mis propiedades. Adjuntar a la sentencia, por favor. La sala se rió. El exnovio gritó que era una falta de respeto. Mis padres, que siempre vendieron en redes la imagen de familia perfecta, mientras me llamaban vergüenza a puerta cerrada, recibirán el álbum de fotos que filtraron sin permiso, pero con las facturas de mis cirugías que ellos se negaron a pagar. Sin herencia económica, la madre se llevó la mano al pecho. Y el remate, mi manager, que firmaba campañas a mi nombre llevándose su comisión, sin leer cláusulas, recibirá el 100% de mis contratos pendientes con obligación de cumplirlos ella misma. Vídeos diarios, dietas, gimnasio, honorarios. 0. El dinero de verdad va a un fondo para chicas que no tengan que exponer su cuerpo para pagar la renta. La risa fue general. Hasta el juez comentó, con una media sonrisa: parece que la testadora sí leyó todas las cláusulas. Historia 12. Defendía a la familia B, la segunda familia secreta de un señor que, aparentemente, llevaba doble vida desde hacía 20 años. En la sala estaban la esposa oficial con sus 2 hijos, y al otro lado, la pareja oculta, con un hijo adolescente que no sabía dónde mirar. Todos esperaban la bomba del testamento. El juez empieza, reparte una parte de dinero a cada hijo biológico, sin importar de qué familia. Tenso pero justo. La esposa oficial sonreía, hasta que el juez llega a un anexo titulado Para cuando estéis a punto de matarme. Otra vez. Querida esposa oficial, sé que ahora mismo estarás diciendo que nunca supiste nada. Por eso, adjunto a este documento copias de reservas de hoteles en los que tú ibas con tu amante mientras yo estaba con mi otra familia. Trato es trato. La sala. Carcajadas nerviosas. La esposa intentó arrancar el papel al secretario. Querida pareja oculta, tú dirás que fuiste engañada.
Aquí adjunto capturas de los mensajes donde te reías de mi familia tonta mientras planeabas quedarte con mi casa. Tampoco te hagas la santa. Se oyeron risas más fuertes. Así que mi decisión final es simple. La casa se vende. El dinero se reparte solo entre mis hijos. A las dos adultas que ya jugaron bastante, les dejo lo que más aman. Drama sin recompensa. Hubo un estallido de risas, incluso de parte del adolescente, que soltó un «por fin algo justo». El juez, conteniendo la risa, dictó sentencia respetando el testamento. Fue la primera vez que vi a un infiel conseguir que la sala se riera, y que todos estuvieran de acuerdo en que, al final, había sido el más honesto de los tres. Historia treche. Este testamento venía de un tío racista y clasista al que medio pueblo detestaba. Todos esperaban que dejara su fortuna a un sobrino igual de desagradable que él. En el juzgado estaban también los vecinos migrantes a los que él había humillado durante años, solo para ver qué pasaba. El juez lee lo esperado. Propiedades, cuentas, todo para el sobrino. Se oyen suspiros de resignación. Pero entonces aparece una cláusula. Condición de coherencia ideológica. Mi sobrino siempre dijo que esta gente de fuera viene a quitarnos todo. Por tanto, si acepta mi herencia, deberá firmar hoy mismo una donación del 50% de lo recibido para una asociación de vecinos inmigrantes que ya está constituida. Si se niega, se activará el plan B de mi testamento. La sala quedó en silencio un segundo, y luego empezó el murmullo. El juez aclara que la asociación existe y todo es legal. El sobrino se levanta rojo. Jamás voy a entregar la mitad de lo que es mío a esos. No termina la frase porque el juez lo corta en seco. Entonces, según el testamento, rechaza usted la herencia. El juez pasa la página. Plan B. En caso de rechazo, mis bienes irán íntegramente a la mencionada asociación. Así sabrá mi sobrino que, al final, los de fuera se quedaron con todo. Gracias a su propia boca, la carcajada fue brutal. Los vecinos se miraban sin creérselo. El sobrino intentó recular, pero ya había quedado claro en acta que no aceptaba la condición. Fue el único racista que vi perder una fortuna en segundos, por ser demasiado coherente con su discurso. Y sí, toda la sala, abogados incluidos, se rió sin pudor. Historia 14. Yo representaba a una fundación benéfica pequeña. Un empresario famoso por sus donaciones estratégicas había muerto, y una gran ONG internacional aseguraba que él había prometido dejarles todo. Venían con merchandising, PowerPoints y un equipo de abogados carísimo. El testamento, sin embargo, mencionaba varias entidades por nombre, incluida la ONG grande y la pequeña fundación local. Parecía que todos recibirían algo, hasta que el juez llegó a un apartado llamado Juego de Máscaras. Durante años, mi imagen de filántropo se basó en posar con gigantes ONG en galas de gala, mientras ignoraba a la gente de mi propio barrio. Por eso, mi última voluntad será desmaquillar este teatro. La sala se inclinó hacia adelante. La ONG internacional recibirá exactamente lo que invirtió en mí, el valor total de sus campañas publicitarias donde aparezco yo. Se adjuntan facturas pagadas por ellos mismos. Es decir, nada adicional. Una risa contenida rompió el silencio. El abogado de la ONG apretaba la mandíbula. La fundación local, que pagó mis facturas del hospital cuando mi seguro me falló, recibirá todos mis pisos. Condición: no usar nunca mi nombre en la fachada. Ya tuve suficiente ego en vida. La sala estalló. Un voluntario se echó a llorar de risa y emoción al mismo tiempo. La ONG grande quiso impugnar, diciendo que el testador no calculó bien el impacto internacional. El juez, aún sonriendo, solo dijo: lo que sí calculó muy bien fue cuánto marketing pagaron ustedes. Y eso no genera herencia. Historia 15. Este último truco póstumo vino de una anciana que todos creían pobre. Vivía en un piso viejo, ropa sencilla, siempre con el mismo carrito de mercado. Pero el día de la apertura del testamento, el juzgado estaba lleno. 3 sobrinos, un vecino que la ayudaba con las compras y un cura que juraba que ella quería dejar todo a la parroquia. El juez empieza con la sorpresa. La anciana tenía acciones, un terreno y dinero ahorrado. Todos se inclinaron hacia adelante. Pero la distribución estaba mezclada con una especie de ranking de visitas. Mis bienes se repartirán según las veces que cada uno vino a verme sin pedirme nada a cambio. Llevo un cuaderno desde 2009. Saca el cuaderno adjunto, con columnas de fechas y nombres. El vecino seguro sonríe. Hasta que el juez lee: vecino, visitas 54. De ellas 48 con la frase ¿ya cobró la pensión, doña? Restan 6 visitas genuinas. Puntaje: 6.
La carcajada fue inmediata. Sobrino 1, visitas 3. Todas para pedirme el piso antes de que se caiga a pedazos. Puntaje 3. Más risas. Sobrino 2, llamadas en Navidad 0. Mensajes pidiendo dinero 12. Puntaje 12. Sobrina 3, visitas 22. De ellas, 18 con tupper de comida, 4 para arreglarme la televisión. Nunca pidió nada. Puntaje 22. Todos miraron a la sobrina, que estaba en la esquina, en vaqueros, sin abogado propio. Resultado: la sobrina se queda con el piso y las acciones. Al vecino le dejo mi carrito del mercado que tanto miraba. A los otros sobrinos, mis plantas secas, para que recuerden lo mucho que regaron nuestra relación. La sala entera se murió de risa, incluido el juez. El cura tosió incómodo. Él ni siquiera aparecía en el cuaderno. El último truco de la anciana fue simple y perfecto: convertir años de pequeñas visitas en una venganza silenciosa, certificada en acta y entre carcajadas. Historia 16. Este caso fue de un patriarca de familia política, ex senador, eterno defensor de la familia tradicional. Tenía esposa, 3 hijos y una sobrina que había vivido con ellos años, hasta que la echaron de casa por ser lesbiana. En la sala, la esposa y los hijos iban de negro, muy dignos. La sobrina estaba con su abogada en un rincón, casi escondida. El testamento iba como todos esperaban: dinero para los hijos, joyas para la esposa, algún legado simbólico, hasta que el juez llegó al apartado última campaña electoral. Durante años defendí valores que no siempre practiqué. En esta, mi campaña final, quiero que las cosas queden claras. El juez continúa: mi sobrina Clara fue expulsada de mi casa y llamada enferma por vivir como vive. Hoy declaro que la única enferma fue mi cobardía. Por eso, todos mis inmuebles urbanos, incluidos los que llevan mi nombre en placas, pasan a su propiedad exclusiva. Se oyó un murmullo fuerte. La esposa gritó: «¡Eso es imposible! ¡Ella nos traicionó!». El juez no se inmutó y siguió leyendo: mis hijos recibirán solo el dinero necesario para pagarse terapia si la quieren. Ya tuvieron bastante sueldo emocional por pertenecer a mi apellido. A mi esposa, que siempre dijo que esa chica nos mancha la imagen, le dejo mis recortes de prensa defendiendo la igualdad, para que vea el nivel de teatro. La sala estalló en risas nerviosas. Incluso uno de los periodistas soltó una carcajada. El golpe final: y si alguien intenta impugnar por motivos morales, ruego al juez que lea en voz alta los mensajes adjuntos donde me pedían que hiciera algo con la desviada antes de que sea noticia. Había capturas impresas. El juez leyó un par. Y ahora sí, la risa fue abierta, mezclada con indignación. La sobrina lloraba y reía a la vez. El último truco del senador fue brutal. Se hundió a sí mismo, pero arrastró la hipocresía de toda su familia delante de medio pueblo. Historia 17. Aquí el protagonista era un famoso chef de alta cocina, dueño de varios restaurantes. En redes, hablaba de «mi equipo es mi familia», pero todos sabíamos que explotaba a los cocineros y trataba de basura al personal de limpieza. Tras su muerte, los socios y la exesposa llegaron al juzgado dispuestos a repartirse el imperio gastronómico. En la primera página del testamento, todo parecía típico: porcentajes de acciones, propiedades, cuentas. La exesposa ya se veía dueña del restaurante estrella. Pero el juez se detuvo en un epígrafe: servicio incluido. Durante años me llené la boca con que la cocina es trabajo de equipo, mientras dejaba a los de abajo sin propina y con contratos de risa. Mi última voluntad es que, por una vez, el servicio sí esté incluido. El juez respira hondo y lee: los restaurantes principales pasan a propiedad compartida entre el personal de cocina y limpieza, que haya permanecido mínimo 5 años en la empresa. Los socios y mi exesposa recibirán, como siempre les gustó, solo el 10% de los beneficios, pero serán empleados de la nueva cooperativa si quieren seguir cobrando. La sala explotó en carcajadas. Un antiguo lavaplatos se tapó la cara, riéndose y llorando a la vez. La exesposa gritó que eso era marxismo culinario, que él nunca habría hecho algo así. El juez entonces leyó el anexo final. Si mi exesposa dice esas palabras exactas, sí, en serio, le ruego al juez que muestre los vídeos adjuntos donde me insulta por pagar demasiado a los camareros. Había clips de audio y video. El secretario los puso. Se la escuchaba clarito. La risa fue general. El truco póstumo del chef fue el único servicio justo que dio en su vida. Y encima con espectáculo incluido. Historia 18. Este testamento vino de una maestra jubilada, doña Elvira, famosa por ser severa pero justa. Tenía 2 hermanas.
una que la acompañó siempre, otra que solo apareció para pedir dinero y, claro, para ayudar a gestionar la herencia. También estaba el director del colegio, convencido de que recibiría una donación importante. El juez lee pequeñas cantidades para obras del colegio, un legado simbólico para antiguos alumnos, y llega a ejercicio final de comprensión lectora. Siempre dije que quien no lee todo pierde puntos. Así que mi herencia dependerá de eso hasta el final. En el testamento se indicaba que cada heredero debía leer en voz alta el párrafo correspondiente a lo que recibiría. Pero había trampas. La hermana interesada, nerviosa, empieza a leer su parte. Dejo a mi hermana Marta la gestión de mis cuentas bancarias, siempre y cuando se comprometa a no usarlas únicamente para ella misma, sino se salta una línea, va directo a para su beneficio personal y sin rendir cuentas. Sonríe triunfal. La sala se tensa. El juez le pide el documento para revisar. Faltaba una frase. La lee él completo. Dejo a mi hermana Marta la gestión de mis cuentas bancarias, siempre y cuando se comprometa a no usarlas únicamente para ella misma, sino a compartirlas con mi otra hermana. Si se salta esta línea al leer, quedará automáticamente excluida de la herencia, por no saber leer ni respetar instrucciones como siempre. La sala entera explota en carcajadas. La hermana correcta se tapa la cara, muerta de risa. El director del colegio, al leer su parte, descubre que solo recibirá unos libros antiguos para que recuerde que la educación no se gestiona como un negocio. Nada de cheques. El último truco de la maestra fue un examen sorpresa en pleno juzgado, y la hermana tramposa volvió a suspender delante de todos. Historia 19. Este fue un caso de puro chisme judicial. Un presentador de televisión, famoso por programas de cotilleo, murió dejando un testamento cargado de veneno. En la sala había exparejas, un hijo no reconocido oficialmente, compañeros de plató y hasta una mejor amiga que lloraba a gritos. El documento tenía capítulos titulados como sus programas. El juez llega al último. Exclusiva final. Durante años viví de exponer secretos ajenos. Sería injusto no compartir los míos ahora que no me pueden despedir. Se reparten pequeñas cantidades de dinero, casi simbólicas, y luego, a mis exparejas, que hoy estarán diciendo que siempre me apoyaron, les dejo copias de los contratos de confidencialidad que firmaron a cambio de que les pagara el alquiler. Dinero, ninguno. Ya lo cobraron por adelantado. Risas contenidas. A mi mejor amiga, que en este momento estará llorando exagerado para salir en las noticias, le dejo mi colección de cámaras ocultas con todos los audios donde habla pestes de mí. Y €1 simbólico, para que vea que su amistad siempre valió exactamente eso. La mujer se quedó helada. La sala estalló en risas cuando el juez, algo incómodo, mostró el inventario de grabaciones. Y finalmente, a mi hijo no reconocido oficialmente, al que humillé al no darle mi apellido, le dejo la parte mayoritaria de mis bienes. Si quiere mi nombre, que lo use para algo mejor que programas de basura. Si no, que se cambie el suyo y escape del circo. El hijo, desde el fondo, se echó a llorar. El público del juicio, porque sí, casi había público, soltó una mezcla de «oh» y carcajadas. El último truco del presentador fue convertir su propia herencia en un programa más, pero esta vez sin guión ni edición. Y el karma curiosamente tuvo muy buen share. Historia 20. En esta última, mi cliente era el abogado designado como albacea. El difunto era un coleccionista de arte excéntrico, famoso por hacer performances absurdas. Su familia lo tenía por loco, pero rico. Esperaban cuadros, esculturas, dinero. El testamento empieza raro desde la primera página. Legados a museos, donaciones a escuelas de arte y una sección especial llamada Mi obra maestra final. Mi familia siempre dijo que mis cuadros eran manchas sin sentido. Por eso, mi última pieza seréis vosotros. El juez frunce el ceño y sigue. Cada heredero recibirá una caja sellada. Solo quien abra la caja delante del juez, sin negociar ni vender antes su contenido, podrá reclamar su parte económica asociada. Reparten las cajas. La hermana mayor, calculadora, se niega. No abriré nada hasta saber qué vale. El sobrino avaricioso igual. Sin embargo, una sobrina tímida, que había estudiado Bellas Artes y a la que llamaban la rara, acepta y abre la suya. Dentro hay una hoja en blanco y un USB. El juez revisa el anexo. Quien se atreva a abrir la caja habrá demostrado entender que el arte no se especula antes de conocerlo. Esa persona recibirá todas mis cuentas e inversiones. El USB contiene la prueba, certificados de propiedad y claves. El resto, que siga valorando cajas cerradas. La sala explota en risas, gritos, caras de horror. El sobrino exige que se considere juego,
pero está todo redactado con precisión quirúrgica. El remate estaba en el último párrafo. Si alguno dice que esto no es serio, ruego al juez que le recuerde cuántas veces ha comprado arte sin mirarlo, solo por moda. Yo al menos soy sincero. Mi performance final ha sido ver vuestras caras. El juez, conteniendo la risa, lo leyó tal cual. Hubo carcajadas generales. La sobrina rara salió del juzgado con una fortuna inesperada. Y la familia, que siempre se burló del arte del viejo, terminó siendo parte de su instalación más cruel y divertida.